me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Cervantes. Él es doctor en Ciencias de la Computación y la Información por la Universidad de Massachusetts en Amherst. Además tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica y el título de Ingeniero Mecánico Electricista, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater, la UNAM. El doctor Cervantes es coordinador de la Comisión de Educación en Inteligencia Artificial Convergente de la Red ECOS en Inteligencia Artificial y Cómputo de Alto Rendimiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal. También es coordinador del Sistema Universitario Multimodal, Híbrido y Dual y asesor estratégico de la Rectoría de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Además, es profesor y doctorado en la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de doctorado también aquí en la UNAM y consejero de planeación del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Estos son algunos puntos que destacamos, pero además ha sido presidente para Mesoamérica de la Red de Universidades del Grupo Educativo Proeduca, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, secretario técnico de la Red de Educación Continua de la UNAM, y además tiene múltiples reconocimientos y publicaciones no solo en el ámbito de la educación, sino además de la tecnología y especialmente de la inteligencia artificial. La verdad es que me gustaría leer todo su currículum porque quienes lo conocemos y hemos tenido el honor de escucharlo no solo hoy sino en otras ocasiones, pues conocemos su amplia experiencia, pero más bien espero con las preguntas pues poder ahondar un poco justamente en lo que usted sabe y que nos comparte. Precisamente hoy continuamos con las celebraciones de 20 años de educación a distancia en la UNAM en el marco de la jornada Conectando Saberes, que ha sido organizada por nuestra facultad, la de Ciencias Políticas y Sociales, también la Facultad de Contaduría y Administración y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entonces, a propósito de ello, me gustaría empezar preguntándole cuáles considera que son los pilares esenciales para garantizar la calidad en programas de educación a distancia hoy en día. Mira, en términos de educación, cuando hablamos de calidad, hablamos de la calidad en los servicios que sustentan la educación. Y normalmente tenemos servicios educativos, servicios administrativos y servicios tecnológicos. Entonces, en los tres rubros es donde se tiene que tener cuidado de cumplir con los estándares de calidad a nivel internacional. De hecho, en México tenemos varios niveles para asegurar la calidad. Tenemos condiciones institucionales, por ejemplo, en la UNAM. En la UNAM, para poder ofrecer un programa en modalidad abierta o a distancia, tiene que pasar la propuesta de la entidad académica, de la Facultad de Ciencias Políticas o de Contaduría, tiene que pasar por cuerpos colegiados de la facultad. ¿Sí? El Consejo Técnico de la facultad define ya al final, y entonces una vez que cumple con los criterios establecidos en la propia facultad, pasa a los consejos académicos de área en cuanto a lo que es la disciplina, pero simultáneamente pasa por el Consejo Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, o del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que ahora creo que es Sistema de Universidad Abierta y Educación Digital. Educación digital, así es. ¿Sí? Entonces pasa por el Consejo, y cada consejo tiene diferentes indicadores que aplican. El del Consejo del SOAYET lo que aplica es sobre indicadores que tienen que ver con la modalidad, la calidad de los servicios, de la conectividad, de los servidores, de los materiales, de las plataformas, de la interactividad, etcétera, etcétera. Y los consejos académicos de área sobre los contenidos que cumplan de acuerdo al perfil de egreso y el perfil de ingreso, que realmente sean contenidos que transformen uno en el otro en el plazo que está establecido en el plan de estudios. También cuando ya pasa todo eso y se autoriza que la universidad ofrezca ese programa educativo, tiene que pasar en cierto tiempo por evaluaciones de pares externos. En México están los CIES y COPAES, los consejos estos de pares.
Pero también hay organismos internacionales. Está el Instituto Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad en la Educación a Distancia, que es el CALED, que su sede está en Ecuador, y que también mide diferentes rubros. Incluso el CALED evalúa la calidad del involucramiento de las autoridades. Claro. ¿Sí? Si el rector conoce que se ofrece ese programa o no. Entonces entrevistan a los directores de las facultades, al director de la CUAED, o sea, tienen entrevistas con diferentes actores, no solamente la parte de los programas. Entonces también se hace la evaluación institucional en términos de por qué se creó la oferta, cuáles son los planes de desarrollo y sobre todo se evalúa mucho que haya un plan de mejora continua. Entonces, todo eso conforma el proceso de aseguramiento de la calidad de los procesos asociados con un programa educativo. Y creo que además es una visión transversal que va a resultar muy interesante para nuestros alumnos escuchar y profesores, porque a veces no se dan cuenta de todo lo que hay detrás y todos los procesos por los que pasa precisamente estas evaluaciones, ¿no? Y que debemos estar empapados, sobre todo nosotros como funcionarios, pero todos quienes nos involucramos, en cómo funciona la educación a distancia, porque a veces se tiene un poco esta visión de que sabemos que está mediada por tecnologías, pero no vamos más allá en toda la parte incluso administrativa que se necesita, ¿no? Mira, de hecho, en algún tiempo, la educación no presencial, todas las otras modalidades no presenciales, se consideraron como una educación de segunda clase, porque no se entendía lo que tú dices, o sea, todo lo que hay detrás para poder ofrecer esos programas. Y instituciones serias como la UNAM, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, como el Instituto Politécnico Nacional, la de Puebla, o sea, la Universidad de Guadalajara, sí establecieron mecanismos de aseguramiento de la calidad, te digo, de los servicios asociados a los planes de estudio, en todas las dimensiones. Y se le exigió más que al presencial. O sea, cuando uno ve el proceso de registro o de autorización, de aprobación por el Consejo Universitario de la creación de una carrera en una modalidad diferente a la presencial, pasó por muchos filtros. Por lo tanto, cuando llega ahí y se aprueba, es porque ya cumplió con todo lo que se requiere. Claro. ¿No? Entonces, la calidad de los servicios se da ahí. Eso lo reconocen las instituciones serias como la UNAM. En la UNAM, si tú ves el título de un licenciado en ciencia política o en administración pública o en ciencias de la comunicación, no dicen qué modalidad de estudio, porque ya se garantiza que las dos trayectorias o las tres trayectorias que tiene la facultad generan resultados similares. ¿Sí? Entonces se le da el título porque se reconoce que ya alcanzó el perfil de egreso establecido en el plan de estudios. El otro punto que genera confianza también es que tú puedas permitir movilidad entre modalidades. ¿Sí? Desafortunadamente, los espacios físicos ya están saturados, repletos, ¿no? Ya no hay manera de meter más. Por eso, en ciertos semestres no se permite que haya estudiantes de abierto, de a distancia, que vayan al presencial. Pero desde el 2009 hicimos un estudio de que en los últimos semestres ya es posible y que sería bueno que si algún estudiante de la modalidad a distancia quisiera tener la experiencia de tomar un curso en presencial, lo pudiera hacer. Y por supuesto que todos los del presencial que quieran tomar asignaturas en la abierta, en la distancia, lo pueden hacer sin problema. Ahí no hay problema de espacios, entonces eso en la legislación está permitido. Entonces, en la UNAM, desde que yo empecé en 2004 en la CUAED, sí se trabajó mucho con las áreas correspondientes de GELO, la Dirección de Legislación Universitaria, los consejos académicos de área, todo eso, para crear las condiciones en donde no hubiera duda de que
la calidad de la formación de nuestros egresados en cualquier modalidad daba resultados similares. Entonces, no hay, cuando menos en la UNAM, te digo, el reconocimiento de que el título sea sin marcas de la modalidad garantiza que los procesos de aseguramiento de la calidad se cumplieron a carta cabal en cualquiera de las modalidades, incluida la presencial, porque al principio como que el presencial no se le ponían tantas trabas. Bueno, ya también hay que cuidar que el presencial no se convierta en una modalidad de segunda clase, dadas las exigencias que le hemos puesto a las otras modalidades. Y creo que también entre nuestro alumnado sería importante trabajar pues justo esos miedos lógicos que existen muchas veces. Recuerdo varias ocasiones en las que nuestros alumnos de nuevo ingreso lo primero que preguntan es esto que mencionan, ¿no? Y mi título va a decir que soy del SUAYED, y lo dicen un tanto temerosos porque todavía se tiene ese cliché en muchos lugares sobre la educación no presencial o no escolarizada, aunque en realidad todos los sistemas son escolarizados, bueno, eso pienso yo. Y justo algo que les mencionamos es que no, su título sale sin esa particularidad, pero que también deberían estar muy orgullosos porque aprenden a desarrollar otras habilidades, no solo de conocimiento científico social, sino como técnicos en cuanto al uso de tecnologías, investigación, pero también las famosas, bueno, en recursos humanos les llaman habilidades blandas, que son estas de autoestudio, responsabilidad, porque involucra muchas habilidades que ellos van desarrollando durante toda su trayectoria profesional. Entonces, creo que muchas veces ser estudiante del SUAYED es un plus para ellos porque tienen este perfil integral, ¿no? Mira, en todos los años que yo estuve dirigiendo la CUAED, solamente una vez un estudiante pidió que le pusieran marca a su título. Y fue un estudiante del SUAYED, porque él quería que la gente supiera todo lo que acabas de describir. Claro. Que además de que tenía una buena formación en su carrera, en pedagogía, tenía todas estas competencias y estas habilidades y estas formas de trabajo y esta independencia y esta resiliencia y esta forma de adaptarse a las nuevas condiciones de manera individual, con sus capacidades de aprendizaje autorregulado, autónomo. Entonces, que él quería que los empleadores conocieran esa parte de su formación, porque eso para él era muy valioso, ¿no? Claro. Entonces, y solamente en toda la historia que yo conozco del SUAYED, ese estudiante es el único que pidió que sí le pusieran una marca a su título que dijera que él estudió en el SUAYED, ¿no? Pero esperemos que por sean todo cada vez lo que acabas de decir de manera impecable, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues siguiendo en esta línea justamente, ¿qué condiciones cree usted que deben generarse en las universidades precisamente para que la innovación educativa sea sostenible? Mira, un rector me enseñó que todo lo que tú hagas cuesta, todo cuesta. O sea, no hay nada que sea gratis. Entonces, si tú vas a tratar de generar innovación educativa, va a costar. Y a veces no cuesta monetariamente, o sea, no cuesta la parte de dinero. Cuesta en tiempo dedicado por los que pueden hacer las innovaciones educativas, que en realidad la mayoría son profesores en el ejercicio. O sea, hay investigadores que se dedican a hacer cosas así, de cómo incorporar la inteligencia artificial y todo este asunto, pero en realidad en la educación el problema no es tecnológico, el problema es pedagógico. Entonces, la innovación educativa que va a transformar la educación viene de la pedagogía, ¿okay? Un ejemplo muy claro es cuando a alguien se le ocurrió que quería dar un curso para 100,000 estudiantes, ¿no? Y resulta que no hay salones de 100,000 vacas, ¿no? Y entonces lo que se vio es que un profesor darle atención a 100,000 personas de manera simultánea tampoco es factible. Entonces lo que tendría que cambiar sería el modelo educativo.
o el modelo académico, cómo lo vamos a instrumentar. Por supuesto. Y entonces surgen las plataformas como Coursera, como EDS, como todas las plataformas de los cursos masivos abiertos en línea. Y el modelo educativo se vuelve un modelo muy factible y muy lógico, ¿sí? Un experto en el tema, dando los conceptos y así en videos, de tal forma que el video lo pueda ver los 100,000 estudiantes sin ningún problema si está en una plataforma. Luego, darle materiales al estilo de la educación a distancia, en la misma plataforma, definiendo las actividades que tienen que desarrollar, etcétera, etcétera. Y metiendo un componente que es que la evaluación sea parte del aprendizaje. Entonces, se hacen grupos pequeños de los inscritos en los 200,000 grupos de 10, en donde cada uno va a evaluar lo que hacen los otros 9. Y los otros 9 lo van a evaluar a él también. Entonces resulta que este modo de evaluación, de coevaluación, enriquece el aprendizaje de los estudiantes, porque como yo evalué a 9, ya vi lo que hicieron los 9 y ya vi que hicieron que yo no hice. Y ya puedo evaluar si lo que hicieron ellos enriquece lo que yo hice o si lo que yo hice supera lo que hicieron todos los demás. Pero además recibo la retroalimentación de 9. Que hicieron lo mismo, a la misma evaluación que yo. Entonces esas 9 retroalimentaciones enriquecen mi aprendizaje. Y entonces los profesores, que son los que diseñan los cursos y los que administran y evalúan al final si se otorga o no el diploma, en realidad van aprendiendo de lo que hacen los estudiantes. Y entonces ahora sí, un profesor puede tener miles de estudiantes. Tantos como puedan conectarse a la plataforma. Entonces, una vez en un curso de un profesor inglés muy famoso, pues tuvieron alrededor de 50,000 estudiantes y hay una deserción enorme al principio de estos cursos. Entonces, terminaron el curso, no me acuerdo si 20,000 o una cosa así, o 10,000. Entonces, los de la plataforma se disculparon con el profesor. Y el profesor contestó, oigan, ¿pero por qué se disculpan? Fíjense, yo he dado este curso por 20 años, un curso por semestre, 2 cursos al año, con 25 estudiantes, son 50 estudiantes por año, por 20 cursos, son 1,000 estudiantes en 20 años. Ahorita hice lo de 200 años. Claro. O sea, no hay que disculparse, al contrario, el impacto realmente se vuelve impresionante. Y el cambio fue pedagógico, apoyado por las tecnologías apropiadas. Entonces, en educación, la innovación educativa, a veces se pueden lograr efectos muy importantes sin una inversión muy grande. Bueno, ya la parte de sostenibilidad de la plataforma, de las tecnologías, de los procesos de inscripción, de todo eso, se tiene que evaluar para que se le asigne un costo a la oferta educativa que permita que el proyecto sea sostenible en el largo plazo. Pero yo creo que lo importante para que sea algo sostenible es que el impacto que genere sea medible y sea muy positivo. Y tiempo y paciencia, ¿no? Porque entender que las grandes transformaciones no se dan de un día para otro. A veces en este mundo que nos exige todo el tiempo ir cada vez más rápido, siempre hay algo urgente, algo que hacer. Lo vemos tanto como docentes, como incluso entre nuestros alumnados. Ahora que mencionaba esto de la deserción, muchos de ellos quieren comprometerse con sus estudios, pero efectivamente el índice de deserción en los primeros semestres es alto y muchas veces mencionan que no tienen tiempo. Creo que también es algo importante a reflexionar cómo podemos ayudar a generar condiciones en las que haya la suficiente flexibilidad para cambiar estos modelos educativos, como bien menciona, y que tengan un impacto cada vez mayor, y que también ellos puedan tener ese compromiso con su educación y ayudarlos a que tengan esta autoorganización, que puedan conectarse a tiempo, porque finalmente ellos son los beneficiarios, ¿no? Algo que yo menciono mucho con mis alumnos es, al final del día, ustedes son los que se van a llevar el conocimiento que tengamos aquí en la plataforma o en nuestras sesiones sincrónicas. Lo que nosotros hacemos es para ustedes como alumnos, que son quienes se lo van a llevar, ¿no?
Algo importante para los estudiantes es que lo primero que tienen que hacer es entender muy bien el modelo. Claro. Okay. Mira, tuvimos un caso en el bachillerato a distancia de una jovencita que entró en un programa que tuvimos con la Secretaría de Educación Pública, donde la Secretaría de Educación Pública les dio una computadora y conectividad, y el programa se le ofreció a la UNAM, y le daban una beca, una fundación, todo. Y no entendió muy bien lo que era el modelo, y se dio de baja y devolvió la computadora y todo, porque se iba a ir con su novio. Entonces decidió irse con el novio, y nunca entendió que pudo haberse llevado la computadora, la conectividad, la beca, y que podía seguir estudiando, aunque no estuviera como hija de familia en su casa. Claro. Entonces sí es importante que los estudiantes comprendan muy bien lo que es el modelo, que les permite estudiar a su ritmo, en el dispositivo que tengan a la mano y en los tiempos que tengan disponibles. Hay una colega de economía, Laura Casillas, que nos compartió un principio de la economía, de restricciones presupuestales. Y lo primero que tiene que hacer un estudiante que quiere realmente ingresar en un programa de este estilo, tiene que ver cómo gasta el presupuesto de horas al día. ¿Acostumbras dormir 8 horas? Bueno, pues ya tienes 8 horas gastadas. ¿Trabajas tiempo completo? Pues tienes otras 8 horas gastadas. Ya tienes 16 horas gastadas de 24. ¿Te trasladas de tu casa al trabajo? Pues sí. Pues ¿cuánto tardas en ir y regresar? Y ahí tienes otras horas. ¿Haces ejercicio? ¿Sí? Y además desayunas, comes y cenas. Entonces vas viendo cómo inviertes tu tiempo de las 24 horas al día. Si en toda tu evaluación te quedan 2 horas al día, de tus días de lunes a viernes, de días de trabajo, te quedan 2 horas al día, tienes disponible 10 horas para estudiar. Y tú defines a qué horario, de las 10 a las 12 de la noche, de las 6 a las 8 de la mañana, a la hora de la comida, tú defines a qué hora vas a estudiar. Si lograras el sábado y domingo encontrar otras 10 horas, o sea, de las 6 a las 9 el sábado y domingo, y luego de las 10 a las 12 el sábado y domingo, si lograras tener eso, tú tendrías 20 horas disponibles para estudiar en esta modalidad. Por lo tanto, puedes ser estudiante de tiempo completo. Es lo que se requiere de horas de dedicación para esto, aunque estés muy ocupado durante los días de trabajo en la semana. Entonces, punto número 1, conozcan muy bien el modelo educativo, conozcan muy bien las restricciones que tienen personales, y sobre todo, si tienen las ganas de estudiar y tienen el compromiso, pueden establecer el compromiso que se requiere para, sin falta, dedicar sus 2 horas de estudio al día y sus 10 horas al fin de semana. Entonces, creo que eso ayudaría a que la deserción fuera menor, que el retraso, ¿cómo le llaman? El retraso académico sea menor. O sea, que todos los indicadores que son malos para uno como estudiante se pueden evitar. Entonces, yo creo que de ahí surge la base, que la gente realmente estudie porque quiere estudiar. Exacto. Ya el que no quiere estudiar no va a estudiar, pero el que quiere estudiar tiene condiciones de acuerdo a estas modalidades para poderlo hacer sin problema. Claro. Me voy a permitir saltarme una pregunta. Ustedes no nos ven, pero había preparado yo una lista, pero dado lo rica que está haciendo esta conversación, justo me gustaría más bien pasar a esta otra. ¿Cómo formar liderazgos académicos capaces de impulsar el cambio en contextos tan complejos como los que estamos viviendo hoy en día, justamente tomando en cuenta la incorporación de nuevas tecnologías, pero sin dejar de lado habilidades indispensables como el pensamiento crítico y la reflexión? Porque creo que ahorita algo que mencionaba es conocer la modalidad, pero también conocerse a ellos mismos y tener ese deseo de desarrollar aquí, además en ciencias sociales, pues ese tipo de habilidades, ¿no? No solo el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Mira, en la educación, desde la básica hasta el posgrado, uno de los elementos que se tiene que tomar en cuenta en el diseño curricular y sobre todo en la gestión del currículo es las formas de pensamiento, porque en realidad lo que formamos son personas, o sea, y eso no hay que olvidarlo nunca. O sea, entonces, ¿cuántas formas de pensamiento tenemos que fomentar
para que los estudiantes se vayan desarrollando como personas. Bueno, acabas de mencionar pensamiento crítico, ¿ok? Pero también hay que estimular el pensamiento creativo, ¿ok? Hay que estimular el pensamiento científico. Todos los días nosotros resolvemos situaciones, aunque no lo notemos, seguimos un modelo del método científico. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a venir a dar una conferencia de Coyoacán al campus de la ciudad universitaria. Entonces, cuando salgo, genero la hipótesis de que la mejor trayectoria es por el periférico. ¿Sí? Y luego, en el camino, voy tratando de validar mi hipótesis. Y me doy cuenta, llegando a Coxpa, que no, el tráfico está parado para llegar al periférico. Entonces yo veo que mi hipótesis fue falsa. Entonces genero una nueva hipótesis, reformulo la hipótesis. Digo, me voy a ir por la ruta que siempre me iba cuando trabajaba en la UNAM, me voy a ir por el Estadio Azteca. Y entonces cambio la ruta. Y entonces otra vez generé una nueva hipótesis y conforme voy avanzando la voy validando, la voy refutando. Entonces resulta que en todas mis actividades, hasta para escoger la ropa que me voy a poner, genero hipótesis. Hoy no va a llover, hoy voy a llevar esta ropa. Y resulta que llueve y me pego una empapada tremenda. O cargo de balde del paraguas porque pensé que iba a llover y no llovió. Entonces, pensamiento científico también es algo que tenemos que hacer. Luego, la otra forma de pensamiento que estimulamos desde chiquitos es pensar de manera ordenada, que es el pensamiento matemático. Las matemáticas son exactas, no hay fallas de matemáticas. Entonces, pensamiento matemático también es importante. Y luego, cuando aparecen las computadoras, cuando aparecen las ciencias de la computación, hablamos de algoritmos. Y los algoritmos son una forma ordenada de resolver problemas. Nosotros, para resolver un problema, normalmente tratamos de reducirlo en problemas más sencillos. ¿Ok? Sí, digo, voy a ir de aquí a Cuernavaca. Dice, pero lo primero que tengo que resolver es cómo llego a la caseta de la salida de Cuernavaca. Entonces ya, para llegar ahí, lo primero que tengo que resolver es resolver de mi casa a Calzada de Tlalpan. Entonces voy reduciendo el problema en problemas que son más fáciles de resolver. Y la solución de esos problemas, en conjunto, me da la solución del problema original. Bueno, eso va implicado en el pensamiento computacional, que te permite hacer abstracciones como el pensamiento matemático. O sea, a la hora de tratar de pasar de una situación real a una situación algorítmica, ya estoy haciendo una abstracción de la realidad. Entonces, estimula mi capacidad de abstracción, la forma de resolver problemas. Y después, incluso ya cuando estoy en la universidad, hasta me enseñan a programar, cómo transformar un algoritmo en un programa que lo pueda yo meter a la computadora y todo. Entonces, en realidad, lo que tenemos que conservar, no importa la modalidad, es cómo en las actividades de aprendizaje de los estudiantes, en cada asignatura, metemos este concepto de las formas de pensamiento. Y afortunadamente las formas de pensamiento se pueden fusionar en una actividad de aprendizaje, ¿sí? O sea, pensamiento crítico y pensamiento computacional son muy pegados. O sea, yo cuando genero pensamiento científico igual, soy analítico y crítico. Entonces, si yo logro insertar en mi diseño como profesor, como docente, en mi diseño de actividades de aprendizaje para mis estudiantes, estos componentes, entonces voy a seguir formando personas, ¿sí? Porque de otra manera lo que estaría formando sería creando una línea de producción para formar empleados para las empresas o para algún sector. Y lo que yo necesito es crear personas que se incorporen a los sectores productivos para que los transformen de manera positiva. No solamente para que realicen un trabajo, sino para que puedan analizar y críticamente puedan ver cómo hacer mejor las cosas de lo que se hace en ese sector. O incluso no incorporarse a una empresa, sino cómo crear una empresa en ese sector que haga las cosas diferentes. Eso es lo que queremos formar en las universidades. Personas con estas capacidades de pensamiento. Y creo que si olvidamos eso, vamos a estar en un lío tremendo.
Pues que va de la mano con esta formación humanista, ¿no? Justamente estamos formando personas completas que esperamos que puedan tener un impacto positivo en nuestra sociedad, porque finalmente lo que pasa en esa sociedad también va en dos vías, nos impacta a nosotros como individuos, ¿no? Entonces, creo que el reto hoy en día es muy grande y sobre todo quienes estamos en las aulas, me permito hablar como docente también, pues constantemente estamos pensando en estos retos y tratando de reinventarnos y también entender que lo que funcionó un semestre, en el siguiente el perfil de nuestros alumnos cambia totalmente y ya no está funcionando, entonces hay que volverlo a cambiar. Y además también incorporar pues todas estas nuevas tecnologías que además de atención y definitivamente están pues en boca de todos, ¿no? Entonces, aprovechando, usted ha trabajado en neurocomputación e inteligencia aplicada a la educación. Seguramente esto va a sonar un poco amplio, pero ¿qué potencial ve en esas tecnologías para personalizar el aprendizaje? En realidad, los problemas que tenemos que resolver, digo, son pedagógicos, ¿no? Platicábamos en una conferencia de hace rato que cuando uno analiza las actividades que lleva a cabo un profesor en su salón de clase, uno puede identificar muchas de ellas que no necesitas el salón de clase ni el cara a cara con los estudiantes para hacerlas. O sea, resolver ejercicios. ¿Para qué quiero al estudiante enfrente para resolver el ejercicio? Si yo puedo diseñar un autómata que le vaya monitoreando cómo resuelve el ejercicio el estudiante y le vaya deteniendo cada vez que se equivoque y le saque una nubecita donde le explique la equivocación y cómo corregirla y lo lleve de la mano para que el estudiante vaya viendo sus errores y los vaya corrigiendo y vaya así, y que lo pueda hacer las veces que quiera. Yo puedo diseñarle ese programa para que le dé problemas de complejidad básica y que cuando resuelva un cierto número le aumente la complejidad y lo lleve de la mano hasta que llegue al nivel que tiene que llegar de acuerdo al curso que estamos viendo. Lecturas. Dice, bueno, las lecturas las puede hacer a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana, a la hora que él sienta que está listo para leer. Y lo que tiene que hacer conmigo es el análisis crítico de lo que comprendió de la lectura. Y entonces hay actividades que sí puedo empezar a diseñar tecnologías o con tecnologías rediseñarlas para que el profesor vaya tomando el tiempo que requiere del cara a cara con los estudiantes para hacer las cosas que requieren la situación de cara a cara. Esto lo que va a hacer es que tú permitas que las universidades optimicen el uso de los espacios físicos y que se haga una educación más complementaria. En algún momento se definió como el salón invertido. O sea, ¿qué hacemos en el salón de clase? Lo que hacemos es que los estudiantes aprenden durante la clase. Y luego, cuando salen del salón, les dejamos actividades para que consoliden ese aprendizaje. ¿Ok? Porque no lo hacemos al revés. Que aprende el estudiante a la hora que esté listo para aprender, con materiales escritos, como el abierto, masterclass, cosas de internet, cosas en línea, y que para la parte de consolidación nos reunamos y hagamos actividades que les permitan consolidar el aprendizaje. O sea, invirtamos un poco la situación, con lo cual podemos cambiar la forma de aprender. La otra cosa que ya vimos que tampoco funciona es que demos una clase para todos. Porque si, por ejemplo, en la UNAM diseñamos con la doctora Alma Herrera y un equipo de colaboradores de la CUAED y de la FE Zaragoza, diseñamos un indicador cognitivo. Utilizamos muchos instrumentos de psicología educativa, de pedagogía, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Y logramos tratamos de identificar con toda esa información, primero, qué estrategias de aprendizaje le acomodan mejor a ese estudiante. Y segundo, qué materiales, qué formato de contenidos le pueden ayudar a entender mejor las cosas. Si es solución de problemas, si es material lingüístico, si es audiovisual, o sea, qué tipo de formato es el más adecuado para facilitar su aprendizaje. Luego, ya con esta información, en realidad nuestro primer objetivo es que el estudiante se conozca mejor.
y que el estudiante pueda empezar a aprender, que aprenda a hacer planeación de lo que va a hacer, que aprenda a monitorear lo que está haciendo y que aprenda a evaluar lo que está obteniendo como resultado y que en función de eso vaya modificando la forma de trabajar su aprendizaje y que pueda aprender con cualquier formato, con cualquier tipo de material, o sea, expandir el abanico de aprendizaje. Bueno, eso, el análisis se hace con tecnología. Esa información no solamente se le da al estudiante, se le da al profesor para que el profesor sepa cómo ayudar mejor a cada estudiante, porque tiene 30 estudiantes y cada uno tiene características diferentes. Y entonces ya no se da una sola clase para todos. Ya la clase que va a dar el profesor es para las actividades que tienen parte de cara a cara y puede hacer un trabajo más personalizado con sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, las tecnologías son útiles y si te fijaste, no hablé de tecnologías. Digo, yo puedo usar cualquier tecnología para automatizar las cosas que se pueden automatizar y ahí es donde la tecnología se vuelve muy útil. Hay que usar la tecnología en las actividades en donde la actividad no se puede hacer si no se usa la tecnología. O en actividades en donde se enriquece lo que ya se está haciendo sin tecnología. ¿Sí? O sea, entonces el uso de la tecnología no tiene que ser inteligencia artificial, claro, ¿okay? Puede ser cualquier tecnología. ¿Sí? Yo te puedo decir que la animadversión de los docentes por la tecnología no es nueva. Yo estudié ingeniería generación 71-75 del siglo pasado y era la época donde aparecieron las calculadoras. Bueno, era prohibido usar una calculadora. O sea, no, mi profesor de matemáticas me decía, es que vas a poder resolver la raíz cuadrada, pero no vas a saber cómo se resuelve la raíz cuadrada. Digo, pues primero enséñeme cómo se resuelve y luego déjeme usar la calculadora para resolver las 200 raíces cuadradas que tengo que resolver. Claro. O sea, como que el punto central para los maestros es que use la tecnología antes de prohibirla y que vaya identificando de qué manera esa tecnología pudiera ayudarle en el diseño de las actividades de aprendizaje de sus estudiantes o en la preparación de sus clases o en alguna forma de evaluación de lo que está haciendo, lo que están haciendo los estudiantes, de la gestión del currículo que le toca hacer durante su práctica docente. Y creo que ahí es donde está el valor de la tecnología. No se debe usar para todo, ¿eh? Claro. O sea, se tiene que usar cuando sea necesario. Justamente eso me lleva a preguntarme cómo encontramos el justo medio en el uso de esas tecnologías, porque muchas veces, y lo vemos aquí en el Fayette, encontramos o muchas resistencias, tanto por parte de los docentes, pero también de alumnos, que como sabe tenemos un perfil muy variado y hay muchos alumnos que dicen, yo deseo entrar a la universidad, pero no sé usar ninguna aplicación y no quiero aprenderla porque obviamente vienen sentimientos de frustración, de miedo y entonces eso es desmotivante. Y por otro lado también tenemos al lado contrario del espectro quienes muchas veces quieren usarlas para todo, ¿no? Y entonces creo que esa sería mi siguiente pregunta, ¿cómo rompemos esas barreras, pero cómo también les convencemos de que no hay que usarlas para todo para entrar a ese justo medio en el cual son una herramienta que nos ayuda a hacer más y mejores cosas, pero que no deja de lado nuestra humanidad justamente, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de las humanidades digitales y veo las cosas para las que se puede usar la tecnología en análisis lingüístico masivo, entre otras cosas, y me maravilla. Pero claro, detrás de esa tecnología hay una persona que es la que le da las instrucciones a la computadora y que la programó y que la está enseñando. Es decir, el humano se sigue requiriendo, ¿no? Pero no solo eso, sino que lo que tienes que entender es que el grupo de humanos que hizo esa plataforma tiene sus propios sesgos, claro, y su forma de pensar. Y yo creo que la riqueza de los humanos es que podemos resolver el mismo problema con diferentes estrategias. ¿Okay? De hecho, hay áreas como
investigación de operaciones en donde se maneja el concepto de heurísticas. Problemas muy complejos que las soluciones van en función de qué tanto conoces el problema y qué heurística diseñas para resolverlo. Y si tú vienes con una heurística que es más eficiente, más rápida, entonces eso te puede valer una tesis doctoral, ¿no? O sea, entonces si partimos de eso, de que la creatividad del humano es lo que está creando estas cosas, ¿por qué limitarnos a la forma en que los que diseñaron ese sistema ya vamos a usar nada más ese sistema? ¿Okay? A mí me gusta mucho la actitud de los chinos. O sea, a ChatGPT y todo el mundo empezó a usar ChatGPT. ¿Okay? Y los gringos dijeron, no, ¿para qué vamos a usar eso? Vamos a diseñar nuestro propio LLM y diseñaron DeepSeek, que tiene una forma diferente, pero resuelven la misma tarea. Bueno, eso es lo que tiene que aprender la gente. ¿Por qué no desde México sale una alternativa diferente para resolver el problema de diseño de un modelo de grandes lenguajes? O sea, entonces, entendamos que las máquinas son diseñadas por humanos y que siempre puede diseñarse una mejor máquina. ¿Okay? Lo único que tenemos que entender es primero los principios para la construcción de la máquina y ver de qué manera podemos mejorar lo que ya se hizo y poder hacer algo que sea mucho más efectivo para resolver los problemas que queremos. ¿Sí? Los sistemas como ChatGPT, por ejemplo, lo que hace es un análisis probabilístico. Entonces tú le das un texto y luego hace un análisis de cuál de los textos que tiene es más probable que empate mejor con lo que tú estás preguntando, con tu prompt, ¿no? Y ese es el que te pone. ¿Ok? ¿No habrá otra forma de hacerlo para que sea más efectivo y que sea más exacto la respuesta de la que te está dando? ¿Sí? Entonces, yo creo que mientras las personas entiendan que las tecnologías son diseñadas por humanos y que los humanos que las diseñaron tienen sus propias limitaciones y que otro grupo pudiera hacer algo mucho mejor, entonces allí vamos a entender muy bien lo que es el trabajo del desarrollo tecnológico y de la innovación educativa, diseñando la tecnología que sea más adecuada. Claro. ¿Sí? O sea, entonces, de otra manera lo que vamos a hacer es usar tecnologías que hicieron para algo y la vamos a adecuar para algo que nosotros queremos hacer. ¿Okay? Entonces, sí falta mucho camino por recorrer. Ha habido avances grandes del 2022 para acá, principalmente por el poderío computacional que tenemos ahora. Tenemos máquinas que procesan trillones de operaciones por segundo, entonces podemos hacer mucha, o sea, fuerza bruta, pues. Ya no es una heurística bien intencionada, bien diseñada, ahora es fuerza bruta de cálculos y de todo para poder hacer una tarea. Si logramos hacer esas heurísticas combinadas con fuerza bruta, vamos a tener sistemas todavía mejores. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes entiendan que la formación que deben adquirir en las universidades es la base para que ellos redefinan cómo quieren vivir, cómo quieren que sea la sociedad en la que ellos van a vivir, cómo la pueden transformar? A nosotros ya nos tocó, metimos la pata en muchas cosas, hicimos muchas cosas buenas y les vamos a heredar un planeta y una sociedad con ciertas características. Ellos tienen que evaluar críticamente, de una manera muy analítica, si quieren vivir en esa sociedad. ¿Sí? Y si no, entonces tienen que tener el conocimiento y la capacidad necesaria para transformarla en la sociedad en la que ellos quieren vivir. No lo estamos formando para que se integren a la sociedad, sino en realidad para que entiendan cómo es la sociedad en la que viven y si no están de acuerdo, que la empiecen a transformar en la forma que quieran vivir. Entonces, para usted decía que la formación no es como una línea de producción, estamos trabajando con personas y las personas tienen que formarse como personas, ¿no? Además de la parte técnica de la carrera y los conocimientos disciplinarios de las ciencias políticas o de la ingeniería, eso es además de lo otro. Y además entender que, como decía, estas tecnologías se usan de acuerdo al nivel de creatividad de cada uno de nosotros para dar soluciones distintas, y ahora con la potencia que tienen, incluso
aprenden por estos algoritmos de nosotros, ¿no? Es decir, pueden predecir cuál es la respuesta que cada uno de nosotros busca, ¿no? Estoy en un curso de Design Thinking para la educación justamente con la maestra Laura Casillas, es parte de mi equipo, y hace rato hacíamos un ejercicio en el cual había que construir algo y usamos la inteligencia artificial de apoyo y todos metimos el mismo prompt y a cada una nos salió un resultado distinto, ¿no? Porque por supuesto el algoritmo va previendo de acuerdo a nuestro uso y que ya nos va conociendo, por así decirlo, cuál es la respuesta que se acerca más o menos a lo que cada una de nosotras busca en el equipo, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante. Incluso depende de la plataforma, ¿eh? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas al ChatGPT y le dices, oye, ya tengo mucho tiempo interactuando contigo, a ver, ¿cómo me caracterizas? Te da una caracterización. Claro. Si le preguntas lo mismo a Gemini, te dice, no, yo cada sesión la hago individual, no almaceno nada histórico. Entonces no tengo manera de darte una identificación. Por eso decía, son plataformas que desean personas con pensamientos diferentes, con formaciones diferentes, con criterios diferentes. Tenemos que ser críticos, cuál nos gusta, cuál no. Ya el ChatGPT me trata de, hola doctor Cervantes, ¿cómo está? No, o sea, ya no me trata de tú, ¿no? O sea, como que no sé qué ha pasado en las interacciones y todo que tenemos, pero ya la respuesta de los últimos días es, me trata de doctor Cervantes y me trata de usted. O sea, ya hay cierto respeto. No sé si de cuenta de la edad que tengo, no sé qué, pero la verdad es que eso es lo importante, que si analizamos nuestras interacciones y lo vemos de manera crítica, vemos que cada plataforma es diferente y algunas deben servir para cosas mejores que otras. Entonces hay que saber cuáles usar, en qué situaciones. Y luego también habría que ver, ¿sabes qué? Ni lo de esta, ni lo de esta, ni lo de esta. Vamos a diseñar otra que haga todo esto. Entonces va a haber otro grupo que diseñe otro LLM que haga diferentes las cosas. Eso es lo que está pasando ahorita. Nadie está contento al 100% con lo que se tiene. Luego hay muchas personas que están viendo que la gente sí le cree a la inteligencia artificial. Sí. Y la inteligencia artificial, una de las características es que no sabe decir no sé. Si tú le das una pregunta, te va a dar una respuesta. Coincida o no, hiciste mal la pregunta, la respuesta va a estar ahí, va a ser basura. Sus famosas alucinaciones. Por eso ellos lo justifican diciendo, es que fue una alucinación. No, lo que pasa es que me hiciste mal la pregunta y no tengo manera de responderte, debe ser no sé. Claro. Mira, el primer sistema que hizo uno de mis estudiantes de licenciatura en Ingeniería en Computación fue un sistema que pudiera clasificar frutas y verduras en un supermercado, no para hacer el cobro automático en la caja, porque había que reentrenar periódicamente a los cajeros para que conocieran las frutas. No es lo mismo una manzana golden que una manzana de otro tipo, y los precios son diferentes. Entonces se perdía de repente mucho en las tiendas. Entonces lo que hizo Daniel y Margarita, lo que hicieron fue un sistema que reconocía todas las frutas. Pero no reconocía las fresas. Qué curioso. ¿No? Y entonces le tuvimos que meter una variable de textura para que pudiera reconocer todo eso. Y ya lograron hacer todo eso, ya resolvieron. Tal. Y ya cuando se iban a recibir, a Daniel se le ocurrió poner en la cámara una lata de esta, ¿cómo le llaman? De la crema esta Carnation Clavel o algo así, sí, que tiene la mitad roja. Y entonces resulta que lo clasificó como manzana. ¿Okay? Porque la red neuronal, tú le pones una entrada y te saca a lo que más se parece. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí paramos su titulación. Y les falta. Todavía no. No hay manera de que la red nos diga no sé. ¿Cómo le hacen para descartar todos los productos de un supermercado que no sean frutas? Claro. Entonces ya empezaron a ver las características, son formas regulares, cilíndricas, redondas, tal. Entonces todas esas se le agregó una categoría que era de todos esos productos y esa categoría era no es fruta. ¿Okay? Entonces quisimos meterle el punto que dijera no sé.
No es fácil, y menos cuando estás hablando de entendimiento del lenguaje natural. Claro. Entonces la gente tiene que entender todo eso para entender que tiene que ser crítico cuando lee las respuestas de la inteligencia artificial. Hay que dudarlo, hay que analizarlo y hay que ver si yo lo puedo validar. Porque lo que me ayuda es que puedo buscar muchas más cosas en menos tiempo. ¿Okay? Si voy a hacer una jurisprudencia, me tengo que ir a la biblioteca, tengo que ir a la hemeroteca, tengo que ir así, y voy a analizar en un mes 100 casos. Pero si está digitalizado y hago así un prompt, y lo hago bien, analizo toda la biblioteca y localizo los casos que pudieran ser base de una jurisprudencia. Entonces, para eso sirve la tecnología, aumenta mi capacidad de procesamiento de información y de datos. Entonces, algo que no podría hacer sin la tecnología es revisar toda la biblioteca. Claro. Pero con la parte de tecnología ya lo puedo hacer. Entonces tengo que diseñar muy bien el proceso de cómo hacerlo. Entonces mi trabajo fuerte no es buscar en la biblioteca, mi trabajo fuerte es en diseñar el prompt que me permita buscar realmente toda la biblioteca con los datos que requiere el autómata para localizar los casos que sean parecidos al que yo tengo. Por supuesto. ¿Okay? Entonces, eso sí puede hacer la tecnología. Aumenta mi capacidad en cuanto a que puedo hacer más cosas de las que hago en menos tiempo. Por lo tanto, mi toma de decisiones es mucho mejor el fundamento que tengo para la toma de decisiones que lo que tenía antes. No es lo mismo con 100 casos que con miles. 1.000.000. ¿Okay? Entonces, sí hay que situar de manera adecuada el uso de las tecnologías. Punto medio o el equilibrio es difícil de contestar. Cada persona tendría que encontrar cuál es el punto medio del uso contra el no uso de las tecnologías. ¿Sí? O sea, va a haber personas que requieran un uso mayor y otros que requieran un uso menor. Pero sí, eso va a ser personalizable, pues no va a ser claro. no va a ser una regla general. Sí, no es homogéneo ni podemos dar un estándar general. Así es. ¿No? Yo creo que serviría mucho un diferenciador de perejil de cilantro en los supermercados. Yo creo que ese le ayudaría a mucha gente. Educativas desde una perspectiva digital, pero también ética y humanística. Mira, de los estudiantes lo que yo he notado, y no tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con cómo les ha ido en la feria. Y hay una mayoría inmensa de estudiantes que vienen a la universidad a pasar materias. No viene a aprender, viene a sacar calificaciones que sean altas y a aprobar las materias lo más rápido posible para que le den un título. Cuando en realidad a lo que tienen que venir a la universidad es aprender, a formarse en una profesión a la que quieren dedicarle toda su vida. O sea, el proceso de la formación universitaria es que los va a llevar a un punto en donde eso es lo que van a hacer por el resto de su vida. ¿Okay? ¿Van a ser ingenieros? Pues toda su vida van a ser ingeniería. ¿Van a ser politólogos? Toda su vida van a ser politólogos. Entonces, a la universidad se viene a aprender y a formarse en una profesión a la que le quieren dedicar el resto de la vida. Se quieren dedicar a eso el resto de la vida. Es su plan de vida, pues. Entonces, tienen que venir conscientes de cuál es el plan de vida que quieren tener. Ahora, ya que estén en la universidad, deben tener confianza de que no importa en qué modalidad se metan, las modalidades en poco tiempo van a fusionarse. No van a desaparecer, porque cada modalidad tiene cosas buenas, ¿sí? Tiene limitaciones. Si quitamos las limitaciones, si juntamos todas las cosas buenas, a lo mejor tenemos una multimodalidad que a lo mejor es óptima para la formación de todo estudiante. Bueno, a eso vamos a llegar en un plazo no muy largo. Entonces, no importa pensar en modalidades. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita en la Universidad Nacional Rosario Castellanos hay un proyecto de que lo más rápido que se pueda, el estudiante de cualquier carrera pueda seleccionar en este semestre que va a empezar, en qué modelo quiere llevar las materias. ¿No? ¿Sabes qué? Puedo venir a la universidad nada más 2 días a la semana. Bueno, pues tantas materias voy a ir a la universidad. Las otras las voy a hacer en abierto. Quiero venir el sábado a discutir con el profesor y tal. No, estas las voy a llevar en línea. Entonces, que sea un mosaico multimodal,
en el que pueda ser. Y la otra característica es que no hay materia que sea 100% disciplinar. O sea, no todas las actividades de una materia pueden ser presenciales. Tiene que haber un componente o varios componentes que se pueda hacer fuera del salón de clase. Entonces, en cada materia va a ser multimodal también. Entonces, que ya no se preocupen por las modalidades. La verdad que la universidad tiene que preocuparse por ofrecerles las mejores condiciones de acuerdo a los perfiles de cada estudiante y que el estudiante sea el que construya su trayectoria de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la UNAM tiene incluso en sus reglamentos, no recuerdo bien un artículo cuál es, pero permite que tú puedas llevar cierto porcentaje de créditos en otra facultad. ¿Sí? O sea, yo soy ingeniero en computación. Pues ahora quiero ser ingeniero financiero. Entonces lo que voy a hacer es voy a llevar el 40% de mis créditos en la Facultad de Contaduría y Administración en el área de finanzas. Entonces voy a ser un ingeniero que sepa mucho de finanzas, tú vas a ser un ingeniero financiero. Yo quiero ser un bioinformático. Voy a estudiar biología y el 40% lo voy a llevar de las materias que ofrecen en la licenciatura de informática de la Facultad de Contaduría y Administración, y entonces mi perfil va a ser de bioinformático. Entonces, eso debería en realidad, el que diseñó eso en su origen, entendió muy bien que cada persona pudiera definir su propio perfil profesional. Claro. Entonces, vamos a llegar en ambientes en donde pueda lograrse hacer eso. Dices, híjole, pues lo tenemos disponible desde hace mucho y no lo hemos aprovechado. Entonces, que los estudiantes entiendan que ellos son los arquitectos de su formación y son los responsables de construir sus trayectorias de aprendizaje. Los docentes tienen que facilitar todo eso. El rol que tienen los docentes se tiene que ir actualizando y moviendo hacia eso. Ya no somos los transmisores del conocimiento. Digo, mis profesores se quemaron las pestañas de estudiar los libros, los artículos y masticar y digerir todo el conocimiento y ponerlo de un formato que yo lo pudiera entender. Y entonces ya eso que hicieron ellos antes de la clase, en la clase ya me lo pasaban, me lo transmitían y para mí era más fácil aprender de eso porque yo no tenía la preparación para ver los artículos y las cosas más científicas y eso. Ese esquema ya pasó a la historia. Ya los estudiantes tienen acceso a datos, los datos normalmente contienen información y la información normalmente puede contener nuevo conocimiento y la idea es que podamos aprender de ese nuevo conocimiento que está en la información. Y eso nos deben de formar desde chiquitos, a que cuando nos metemos a ciertas bases de datos, a las redes sociales, pues las redes sociales son unas bases de datos, son impresionantes. ¿Qué cosas puedo aprender de ahí? ¿Qué información, desinformación, qué se puede convertir en algo que me sirva a mí, como le dicen, el aprendizaje situado? O sea, todo esto, ¿cómo lo puedo situar en mi vida cotidiana? ¿No? O sea, entonces, esas son las formaciones que tenemos que ir dando y el profesor tiene que ir siendo el arquitecto del diseño de esos programas y de las actividades de aprendizaje que los estudiantes tienen que realizar para ir adquiriendo las capacidades que requieren para llegar a un perfil de egreso. Entonces, que no ven a la tecnología ni como la panacea, porque no lo es, ¿sí? Ni la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas de la educación, nunca. En realidad ese es un espejismo, dice un amigo, Eric Huesca, que ese es un espejismo algorítmico. Se piensa que los algoritmos nos van a resolver todo y cuando llegamos a los algoritmos vemos que no es cierto. Entonces, que no caigan en ese espejismo algorítmico, que sean conscientes que sirve para ayudarles en ciertas cosas, ayudarles a tener más tiempo para las cosas más significativas de la docencia, que les permitan hacer cosas sin errores, porque ahí sí podemos programar para que las cosas se hagan bien. Entonces, más cosas en menos tiempo, sin errores, de manera más eficaz, y no caigamos en pensar que la tecnología es la solución o la inteligencia artificial es la solución para todos nuestros problemas en educación. O sea, nos van a ayudar a resolver algunos, pero los demás van a seguir latentes, ¿sabes? Muchas gracias, doctor.
le agradezco y a nombre de todos profundamente esta entrevista tan enriquecedora, de verdad. Me salí un poco de línea porque de verdad conversar con usted y más para mí que estoy en la innovación educativa ha sido totalmente enriquecedor. Y gracias además por compartir todo el día de hoy con nosotros su visión, su experiencia, su compromiso con la transformación educativa, desde que fue coordinador de la CUAED aquí en la UNAM, ahora en la Universidad Rosario Castellanos, y a cualquier lado donde lo llaman y usted va, porque me consta, de acuerdo a su trayectoria, que si hay algo que usted siempre está dispuesta a compartir es su conocimiento y su perspectiva de los temas educativos. Entonces, muchas gracias por esa generosidad y de verdad su trayectoria pues nos invita a nosotros también a construir esos espacios más inclusivos, más éticos y que sean pertinentes para los desafíos y las necesidades de nuestros alumnos en el presente, pero también pues en el futuro, que como dice ellos tendrán que transformar. Entonces, muchas gracias y gracias por estar con nosotros en el marco de estas jornadas para celebrar los 20 años de educación educativa, que se fueron muy rápido y han cambiado muchísimas cosas por lo que hemos visto. Cuando la diseñamos y la arrancamos en 2005, la verdad que fue resultado de un trabajo de mucha gente, ¿no? De mucha gente, desde el rector, ¿sí? Desde el rector Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Desarrollo Institucional, la doctora Rosaura Ruiz, el equipo de la CUAED, pero las entidades académicas también, los directores de las facultades. Tuvimos que andar peregrinando, yo junto con algunos de ellos, para la aprobación de los programas en modalidad a distancia, cuando había muchas dudas de todo lo que se hacía. Las personas que estuvieron en Tlaxcala, por ejemplo, algunos se fueron a vivir al CATED, allí a Pisaco, a Tlaxcala. Entonces, la verdad es el trabajo de mucha gente, que además nos montamos sobre el trabajo que habían hecho los anteriores, ¿sí? Los anteriores coordinadores del SUA, de la CUAED, los autoridades. Digo, tuve la fortuna de platicar con don Pablo González Casanova varias veces y a mí me sorprendía todo lo que él veía desde las ciencias sociales. Y a él le sorprendía lo que yo veía desde la computación. Entonces disfrutamos muchas conversaciones. Entonces la verdad que para que las cosas se den al nivel que se dieron en el 2005 se requiere la participación de muchas personas, de muchas disciplinas y de muchos niveles, ¿okay? O sea, no solamente las autoridades y los funcionarios, los profesores que participaron, los académicos que participaron. La Facultad de Ciencias Políticas fue de las primeras que ofrecieron, no me acuerdo que periodismo para aquella época, ciencia política. FES Iztacala ofreció psicología. Bueno, que aprobaron psicología en los consejos académicos de área costó un reto, me imagino. No tienes idea de las sesiones hasta que demostramos que lo que tú preguntabas sobre el aseguramiento de la calidad y todos estos detalles se cumplían al 100%. Entonces, ver ahora que ya van 20 años, la verdad que a los que estuvimos ahí y que fuimos parte de esa historia, nos llena de satisfacción. Entonces, que las generaciones de ahorita, como la tuya, estén celebrando eso y que además le den continuidad, porque esto cambia a una velocidad acelerada. Entonces lo que se inició en 2005 ya no es lo mismo que ahorita, y ahorita no va a ser lo mismo que en el 30. Entonces, que las generaciones como la tuya estén conscientes de que su trabajo es seguir evolucionando estos sistemas, la verdad a mí me deja muy contento. Y felicidades por lo que están haciendo. Y también es muy agradecido por la invitación. La verdad que, como decía hace rato, la UNAM nos forma un sentimiento de pertenencia enorme. Entonces, que la UNAM me invite a platicar y a conversar y a hacer cosas, siempre es un placer
venir. Así que también muchas gracias. Gracias a usted, siempre las puertas abiertas para usted cuando quiera. Y pues también extendemos un agradecimiento a quienes nos escuchan. Esto se va a quedar en nuestra plataforma precisamente para que lo puedan consultar en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo, tanto nuestros docentes, estudiantes y todos los profesionales comprometidos que hacemos la universidad y todas las universidades, porque estoy segura que algo que nos une es ese compromiso por la educación. Y bueno, los invitamos a seguir reflexionando y dialogando para la construcción de estos nuevos modelos educativos y sobre todo de personas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pilar, hasta luego. Hasta luego.